Papá, mi suegra me dijo que tú no eres mi padre. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi hija, sentí como si el mundo se detuviera, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Llevaba 60 años en este mundo, 40 de ellos conduciendo un taxi por las calles de Madrid, y nunca, nunca en mi vida había sentido un dolor tan profundo. Me llamo Mateo, soy taxista, y durante 25 años he sido el padre de la niña más hermosa que ha pisado esta tierra. Pero aquella tarde de octubre, cuando mi hija Lucía entró por la puerta de mi pequeño apartamento en Carabanchel, con los ojos hinchados de tanto llorar, supe que algo terrible había pasado. Algo que yo había temido durante 18 años. Algo que creí que nunca llegaría. Lucía tenía 25 años. Acababa de comprometerse con Rodrigo, un chico de buena familia de Salamanca. Yo nunca me había sentido cómodo con esa boda. No por Rodrigo, que parecía buen muchacho, sino por su madre. Esa mujer me miraba como si yo fuera basura que alguien había olvidado en la acera. Papá, la voz de Lucía temblaba como una hoja en el viento. Sus labios estaban pálidos, sus manos frías como hielo. Me senté en el viejo sofá que había comprado de segunda mano hace 15 años. El mismo sofá donde Lucía había hecho sus deberes de matemáticas. El mismo sofá donde la había consolado cuando su primer novio le rompió el corazón a los 16. El mismo sofá donde, hace apenas 2 meses, me había anunciado su compromiso con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Ahora esa sonrisa había desaparecido. En su lugar solo había dolor. Un dolor tan profundo que podía verlo en cada arruga de su frente, en cada lágrima que caía por sus mejillas. ¿Qué pasó, hija?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí había estado esperando este momento durante años. Lucía sacó una fotografía vieja de su bolso. Sus dedos temblaban al sostenerla. Una fotografía que yo conocía muy bien. Era de su madre, María, de cuando tenía 20 años. En la foto, María estaba de pie junto a un hombre joven, sonriendo. Los dos llevaban ropa de verano. Había sol, había felicidad en esa imagen. Parecían hermanos, primos, amigos de la infancia. Pero yo sabía que para alguien con malas intenciones, esa foto podía verse diferente. Doña Beatriz me mostró esta foto hoy. Lucía tragó saliva. Cada palabra parecía cortarle la garganta. Me dijo que este hombre es mi verdadero padre. Me dijo que mamá te engañó. Me dijo que tú no eres... No pudo terminar la frase. Se derrumbó en mis brazos llorando como cuando era niña y se caía en el parque. Yo la abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Olía a su perfume de siempre, ese que le había regalado en su último cumpleaños, pero también olía a miedo, a confusión, a traición. Y en ese momento supe que había llegado el día que tanto temí. El día de contar la verdad. La verdad que había guardado durante 18 años para protegerla. La verdad que su abuela materna, aquella víbora vestida de seda, había usado ahora como un arma para destruir a mi familia. Pero primero, déjame contarte cómo empezó todo esto. Porque esta historia no comienza hoy. Comienza hace casi 30 años, cuando yo era un joven taxista de 32 años que conoció a la mujer de sus sueños en una gasolinera. Hace 28 años. El principio. Era el año 1997. Madrid estaba cambiando. Las calles se llenaban de turistas. Los precios subían. Y yo, Mateo Jiménez, conducía mi taxi 12 horas al día para pagar el alquiler de un apartamento de 40 metros cuadrados en Carabanchel. No tenía mucho. No tenía estudios universitarios. No tenía familia rica. Mi padre había sido obrero en una fábrica. Mi madre había limpiado casas hasta que la artritis se lo impidió. Yo crecí viendo cómo trabajaban hasta quebrarse la espalda y aprendí que el trabajo honesto vale más que el dinero fácil. Pero también aprendí que en este mundo la gente te juzga por lo que tienes, no por quién eres. Conocí a María en una gasolinera de la M30 a las 3 de la mañana. Yo estaba llenando el tanque de mi taxi. Ella estaba de pie junto a un coche viejo, llorando. Su vehículo se había quedado sin gasolina y no tenía dinero. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Ella me miró con esos ojos grandes y tristes. No tengo con qué pagar. Olvidé mi cartera en casa. No te preocupes, yo te invito.
Le llené el tanque. 20 euros que no me sobraban, pero que gasté sin pensarlo 2 veces, porque había algo en ella, algo vulnerable y hermoso al mismo tiempo. ¿Cómo puedo devolverte el dinero?, preguntó. Invítame un café algún día. Y así empezó todo. María tenía 23 años. Trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Venía de una familia de Salamanca, de esas que tienen apellidos largos y árboles genealógicos enmarcados en la pared. Su padre, don Alfonso, era gerente de un banco. Su madre, doña Beatriz, se dedicaba a mantener las apariencias y a juzgar a todo el que no cumpliera con sus estándares imposibles. Cuando María les contó que estaba saliendo conmigo, casi le dan un infarto. ¿Un taxista?, dijo doña Beatriz con ese tono de voz que te hace sentir como una cucaracha. María, por favor, tú puedes aspirar a mucho más. Es un buen hombre, mamá. No me importa si es el hombre más bueno del mundo. No tiene educación, no tiene futuro, no tiene nada que ofrecerte excepto una vida de pobreza. Pero María me amaba, o al menos eso creí durante mucho tiempo, y yo la amaba a ella con cada fibra de mi ser. Nos casamos 2 años después, en 1999. Fue una boda pequeña en una iglesia de Carabanchel. Los padres de María asistieron, pero con caras largas y comentarios hirientes durante todo el evento. «Espero que sepas lo que estás haciendo, hija», le dijo doña Beatriz antes de la ceremonia. «Porque cuando este hombre no pueda darte lo que necesitas, no vengas llorando a mi puerta». Yo escuché esas palabras desde la puerta de la sacristía. Sentí una rabia sorda en el estómago, pero me tragué el orgullo. Por María. Siempre por María. Los primeros años fueron difíciles, pero felices. Vivíamos en mi pequeño apartamento. María seguía trabajando en la oficina. Yo conducía el taxi. Ahorrábamos cada euro que podíamos. Soñábamos con comprar un apartamento propio algún día, con tener hijos, con construir una familia. Y en el año 2000, María quedó embarazada. Recuerdo el día que me lo dijo. Llegué a casa después de un turno de 14 horas. Estaba exhausto, olía a gasolina y a sudor. Pero cuando vi su cara, supe que algo había cambiado. «Mateo, vamos a tener un bebé». Sentí como si me hubieran dado alas. La levanté en brazos, la giré en el aire. Reímos, lloramos, soñamos. Pero el embarazo fue complicado desde el principio. María empezó a tener náuseas terribles. Perdió peso. Los médicos la monitoreaban constantemente. Decían que el bebé estaba bien, pero que María necesitaba descanso. Mucho descanso. Dejó de trabajar en el 5.º mes. Yo trabajé más horas para compensar. 16 horas al día. 18 a veces. Veía amanecer en mi taxi. Veía anochecer en mi taxi. Comía bocadillos en semáforos rojos. Dormía 4 horas por noche. Pero no me importaba, porque iba a ser padre. Y un padre hace lo que sea necesario por su familia. Los padres de María vinieron a visitarnos una vez durante el embarazo. Doña Beatriz miró nuestro apartamento pequeño con desdén. «¿Aquí vas a criar a mi nieto?», preguntó. «María, todavía hay tiempo para reconsiderar esta situación». «¿Reconsiderar qué, mamá?» «Tu matrimonio, tu vida. Puedes volver a casa. Puedes criar al bebé con nosotros, en un ambiente apropiado». María se puso de pie, embarazada de 7 meses, y enfrentó a su madre. «Este es mi hogar. Mateo es mi esposo, y nuestro bebé se criará aquí, con amor, aunque no tengamos un palacio». Doña Beatriz se fue sin decir otra palabra, pero vi algo en sus ojos, algo oscuro, algo vengativo, como si María acabara de declararle la guerra. Y en el fondo de mi corazón supe que esa mujer nunca nos perdonaría por elegir nuestra propia vida. El día que cambió todo. Lucía nació el 15 de marzo del 2000. Fue el día más feliz y más aterrador de mi vida. El parto duró 18 horas. 18 horas de gritos, de médicos corriendo, de enfermeras con caras preocupadas. María sangraba demasiado. La presión arterial del bebé bajaba peligrosamente. Hubo un momento en que un doctor me sacó de la sala y me dijo: «Señor Jiménez, si hay complicaciones, ¿a quién salvamos? ¿A la madre o al bebé?». Me quedé congelado. ¿Cómo responder una pregunta así? ¿Cómo elegir entre la mujer que amas y la hija que aún no conoces? «Salven a María», dije finalmente. «Ella es mi vida».
Pero el doctor asintió y volvió corriendo a la sala, y yo me quedé en ese pasillo de hospital, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Finalmente, después de lo que parecieron años, escuché el llanto de un bebé. Lucía había nacido. Pesaba solo 2,5 kilos. Tenía problemas respiratorios. La llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero estaba viva. María también sobrevivió. Apenas. Había perdido mucha sangre. Estaba débil, pálida. Pero cuando le trajeron a Lucía por primera vez, vi cómo sus ojos se iluminaban. «Es perfecta», susurró. Y lo era. Pequeña, frágil, con los ojos cerrados y los puños apretados, pero perfecta. Los primeros días fueron un infierno. Lucía no podía respirar bien por sí sola. Necesitaba máquinas, tubos, monitores constantes. Los médicos nos dijeron que las próximas 2 semanas serían críticas. Yo dormía en el hospital, en sillas, en el suelo, donde fuera. No me importaba, solo quería estar cerca de mi hija. María también se quedaba, aunque los médicos le decían que necesitaba descansar en casa, pero ella se negaba. «No voy a dejar a mi bebé», decía una y otra vez. Los padres de María vinieron al hospital el segundo día. Don Alfonso miró a la bebé en la incubadora sin decir mucho. Pero doña Beatriz miró a Lucía con esa expresión fría que yo ya conocía bien. «Pobre criatura», dijo. «Ojalá sobreviva. Pero si no lo hace, quizás sea lo mejor. Ustedes dos no están preparados para ser padres». Sentí cómo la sangre me hervía, pero María, débil y pálida en su silla de ruedas, habló primero. «Sal de aquí, mamá». «¿Qué?» «He dicho que salgas. No quiero verte. No quiero que estés cerca de mi hija». Doña Beatriz se quedó en shock. «María, no puedes hablarme así». «Puedo, y lo estoy haciendo. Vete, y no vuelvas hasta que puedas tratar a mi familia con respeto». Don Alfonso se llevó a su esposa antes de que la situación empeorara, pero mientras salían, escuché a doña Beatriz murmurar: «Ya veremos cuánto dura este matrimonio. Ya veremos». Lucía sobrevivió. Después de 3 semanas en cuidados intensivos, finalmente pudimos llevarla a casa. Pesaba 3 kilos, respiraba por sí sola. Era un milagro. Pero María no estaba bien. Después del parto, algo cambió en ella. Dejó de sonreír, dejó de hablar. Pasaba horas mirando la pared. Los médicos dijeron que era depresión posparto, que era normal después de un parto traumático, que pasaría, pero no pasaba. Yo trabajaba todo el día y cuidaba a Lucía toda la noche. Le daba el biberón cada 3 horas, le cambiaba los pañales, la mecía cuando lloraba, cantaba canciones que mi madre me había cantado de niño. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. María apenas tocaba a la bebé. Cuando yo le ponía a Lucía en los brazos, María la sostenía como si fuera de cristal, como si tuviera miedo de romperla. Y después de unos minutos, me la devolvía sin decir palabra. Pasaron meses así. 6 meses donde yo trabajaba, cuidaba a Lucía, limpiaba la casa, cocinaba y trataba de mantener a María con vida. Porque había días donde María no comía, días donde no se levantaba de la cama, días donde yo encontraba la puerta del baño cerrada y la escuchaba llorar del otro lado. Los médicos le recetaron antidepresivos, terapia, pero nada parecía funcionar completamente. Y los padres de María no ayudaban. Doña Beatriz llamaba cada semana con el mismo discurso. «María, vuelve a casa. Deja que te cuidemos. Ese hombre no puede darte lo que necesitas». Pero María se negaba. Incluso en su depresión, incluso en su dolor, se negaba a abandonarme. Hasta que un día, algo cambió. El secreto que guardé. Lucía tenía 6 meses cuando finalmente descubrí la verdad. Era una noche de octubre. Había llegado temprano del trabajo, cosa rara. Normalmente trabajaba hasta las 10, pero había tenido un buen día y decidí volver a las 8 para cenar con María. Cuando abrí la puerta del apartamento, escuché voces. María estaba hablando por teléfono. Su voz sonaba diferente, más viva, más animada de lo que la había escuchado en meses. «No puedo seguir así, mamá», decía. «Es demasiado. Todo es demasiado». Me quedé congelado en la entrada. ¿De qué estaba hablando? «Lo sé», continuó María. «Lo sé que tú tenías razón, pero no puedo simplemente
Se detuvo cuando me vio en la puerta. Sus ojos se abrieron como platos. Colgó el teléfono rápidamente. «Mateo, llegaste temprano». «¿Qué está pasando, María? ¿De qué hablabas con tu madre?» «Nada, solo estaba desahogándome». Pero yo sabía que había más. Lo sentía en el aire, como cuando hueles humo pero todavía no ves el fuego. Durante las siguientes semanas, noté que María salía más. «Voy a terapia», decía. «Voy al médico», decía. «Voy a dar un paseo», decía. Al principio me alegré. Pensé que estaba mejorando, que estaba volviendo a ser ella misma. Pero un día, mi amigo Carlos, que también era taxista, me llamó. «Mateo, vi a María ayer». «¿Dónde?» «En Salamanca, en una cafetería cerca de Serrano. Estaba con alguien». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Con quién?» «Un hombre, joven, bien vestido. Parecían cercanos». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a María mientras dormía a mi lado. ¿Me estaría engañando? Después de todo lo que habíamos pasado juntos. A la mañana siguiente decidí seguirla. Dejé a Lucía con una vecina y seguí a María cuando salió de casa. Tomó el metro hasta Salamanca. Caminó 3 cuadras. Entró a una cafetería elegante, de esas donde el café cuesta 5 euros y la gente habla en voz baja. Y allí estaba él, un hombre de unos 30 años, guapo, bien vestido con camisa azul y pantalones de vestir. María se sentó frente a él. Sonrió. Una sonrisa que yo no había visto en meses. Él tomó su mano sobre la mesa. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No entré a la cafetería. No quise hacer una escena. Simplemente me quedé allí, en la acera de enfrente, escondido detrás de un kiosco, mirando a través del vidrio cómo mi esposa se reía con otro hombre. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Era por esto que María estaba deprimida? ¿Porque estaba enamorada de otro? Volví a casa antes que ella. Cuando María llegó, actuó como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo la terapia?», pregunté, manteniendo la voz calmada aunque sentía que explotaría. «Bien, el doctor dice que estoy progresando». Mentira. Esa noche, cuando María se durmió, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé su teléfono. Encontré mensajes, muchos mensajes, de un número sin nombre guardado. «Gracias por escucharme hoy. No sé qué haría sin ti. Eres la única persona que me entiende». Pero también encontré algo más, mensajes de su madre, doña Beatriz. «Ten cuidado, hija. Si Mateo se entera, todo se complicará. Ese hombre no te merece. Mereces algo mejor. Piensa en Lucía. ¿Realmente quieres que crezca en ese apartamento miserable con un padre taxista?» Cerré el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto allí mismo. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarla? ¿Divorciarme? ¿Y qué pasaría con Lucía? Mi bebé de 6 meses que dormía tranquila en su cuna, sin saber que su familia se estaba desmoronando. Decidí esperar, observar, recopilar más información antes de hacer algo que no pudiera deshacer. Contraté a un investigador privado. Me costó todo el dinero que había ahorrado durante un año. 1000 euros que necesitaba para otras cosas, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber quién era ese hombre y qué significaba para mi esposa. Una semana después, el investigador privado me llamó. Su nombre era Gustavo, un hombre de unos 50 años, ex policía, con cara cansada y ojos que habían visto demasiado. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi barrio, donde nadie me conocía. «Mateo», comenzó Gustavo, sacando una carpeta manila de su maletín. «Encontré información sobre el hombre que tu esposa está viendo». Sentí cómo se me hacía un nudo en el estómago. «Dímelo todo». Gustavo abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran fotos de María y ese hombre en diferentes lugares, en la cafetería, en un parque, sentados en un banco. Pero en ninguna de las fotos se besaban, solo hablaban. A veces ella lloraba y él le daba pañuelos. A veces reían, pero nada más.
Se llama David Sánchez, dijo Gustavo. Tiene 28 años. Trabaja como diseñador gráfico freelance. ¿Y qué más? ¿Están teniendo una aventura? Gustavo me miró directamente a los ojos. No, no están teniendo una aventura. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque David Sánchez es el hermano de tu esposa. El mundo se detuvo. ¿Qué? María tiene un hermano menor, David, 2 años menor que ella. Pero hay algo muy extraño, Mateo. Este hombre no aparece en ningún registro familiar. No vive con los padres de María. No hay fotos de él en la casa familiar. Es como si no existiera para esa familia. No entiendo. ¿Por qué María nunca me habló de él? Gustavo suspiró. Investigué un poco más y descubrí que David estuvo en prisión hace 10 años. 2 años de condena por posesión de drogas. Según mis fuentes, los padres de María lo repudiaron cuando salió de prisión. Lo echaron de casa. Le prohibieron usar el apellido familiar en público. Para ellos, David murió el día que fue a prisión. Sentí una mezcla de alivio y confusión. María no me estaba engañando. Pero, ¿por qué me había ocultado que tenía un hermano? Hay algo más, continuó Gustavo. David es gay. Vive con su pareja, un hombre llamado Javier, en un apartamento pequeño en Lavapiés. Trabaja desde casa. Y según lo que pude averiguar, María es la única persona de su familia que mantiene contacto con él. Todo empezaba a tener sentido. La depresión de María, los secretos, las llamadas misteriosas con su madre. Doña Beatriz no solo odiaba que su hija se hubiera casado con un taxista, también odiaba que María siguiera viendo a su hermano gay, el hijo que había traído vergüenza a la familia. ¿Estás seguro de todo esto?, pregunté. Completamente. Incluso hablé con algunos vecinos de David. Me confirmaron que María lo visita regularmente, que son muy unidos, que ella es la única familia que él tiene. Pagué a Gustavo y volví a casa con la cabeza dando vueltas. Esa noche, cuando María llegó de una de sus salidas, la confronté. «Sé que estás viendo a tu hermano», le dije directamente. María se quedó pálida. La taza de té que sostenía casi se le cae de las manos. «¿Cómo?» «Te seguí. Contraté a alguien. Necesitaba saber la verdad». María se sentó en el sofá, temblando. No de miedo, sino de alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme y finalmente pudiera soltarlo. «Mateo, lo siento. Debí habértelo dicho desde el principio, pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Miedo de que me juzgaras. Miedo de que pensaras que vengo de una familia terrible. Miedo de que no quisieras estar conmigo si sabías toda la verdad». Me senté junto a ella y tomé sus manos. Estaban frías. «María, cuéntame todo, por favor». Y así, durante las siguientes 2 horas, María me contó la historia de David. David era 2 años menor que ella. Cuando eran niños, eran inseparables. Jugaban juntos, compartían secretos, se protegían mutuamente de la frialdad de sus padres, especialmente de doña Beatriz, que siempre fue una mujer dura y exigente. Cuando David tenía 16 años, les dijo a sus padres que era gay. Don Alfonso no dijo nada. Simplemente se levantó de la mesa y se fue de la casa durante 3 días. Pero doña Beatriz explotó. «¡Eres una vergüenza!», le gritó. «¡Una abominación! ¿Cómo te atreves a traer esta deshonra a nuestra familia?». David intentó explicar. Intentó hacerles entender que no era una elección, que simplemente era quien era, pero doña Beatriz no quiso escuchar. «Mientras vivas bajo este techo, actuarás como un hombre normal», le dijo. «Saldrás con chicas, te comportarás apropiadamente, o te irás». David aguantó 2 años más, 2 años de fingir, de salir con chicas que no le interesaban, de esconder quién era realmente, hasta que cumplió 18 años. Entonces conoció a un chico en la universidad, se enamoró, y sus padres lo descubrieron. Don Alfonso lo golpeó, le rompió una costilla.
Doña Beatriz empacó sus cosas y las tiró a la calle. «Ya no eres mi hijo», le dijo. «Para esta familia estás muerto». María, que tenía 20 años en ese momento, intentó defender a su hermano, pero sus padres la amenazaron. «Si mantienes contacto con él, tú también estarás muerta para nosotros». David se fue. Vivió en la calle durante semanas. Eventualmente encontró trabajo, consiguió un apartamento compartido, intentó construir una vida, pero la soledad lo consumió. Cayó en las drogas, heroína primero, luego cocaína. Cualquier cosa que le hiciera olvidar el dolor de haber sido rechazado por su propia familia. Lo arrestaron cuando tenía 23 años, posesión y pequeño tráfico de drogas, 2 años de prisión. María lo visitó en la cárcel, a escondidas, cada 2 semanas. Le llevaba libros, comida, dinero cuando podía, pero nunca le dijo a sus padres. Cuando David salió de prisión estaba limpio, había hecho terapia, había aprendido diseño gráfico en un programa de rehabilitación. Estaba listo para empezar de nuevo. María le pidió a sus padres que le dieran una segunda oportunidad, que lo perdonaran, que lo aceptaran de vuelta en la familia. «Ese degenerado no es mi hijo», dijo doña Beatriz. «Y si vuelves a mencionarlo, tú tampoco serás mi hija». Entonces María tomó una decisión. Seguiría viendo a David, pero en secreto, porque no podía abandonarlo. Era su hermano, su sangre, la única persona que realmente la había amado incondicionalmente en esa familia fría y calculadora. Por eso estaba tan deprimida después de que nació Lucía, me explicó María con la voz rota. Porque mi madre me dijo algo horrible. Me dijo que si seguía viendo a David, haría todo lo posible para quitarme a mi bebé. Dijo que tenía contactos, abogados, que podía demostrar que yo no era apta para ser madre porque vengo de una familia inestable, que tú no tenías recursos para criar a Lucía, que nos quitaría a nuestra hija y la criaría ella. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. ¡Esa maldita bruja! Tenía tanto miedo, Mateo, tanto miedo de perder a Lucía. Por eso dejé de ver a David durante meses después del parto. Pero él me llamaba, llorando, diciéndome que se sentía completamente solo, que yo era lo único que le quedaba, y no pude soportarlo más. Empecé a verlo otra vez, pero con mucho cuidado, siempre en lugares donde mi madre no pudiera descubrirme. ¿Por qué no me lo contaste antes? María me miró con ojos llenos de dolor. Porque tenía miedo de que pensaras que mi familia era un desastre. Porque tenía miedo de que no quisieras tener nada que ver con nosotros. Y sobre todo, porque mi madre me amenazó. Me dijo que si tú te enterabas y decidías apoyarme en esto, ella también te destruiría. Encontraría la manera de quitarte tu licencia de taxi, de arruinar tu reputación, de dejarnos en la calle. Abracé a María con fuerza. Escúchame bien, nadie va a quitarnos a Lucía, nadie va a destruirnos. Y tu hermano es bienvenido en esta familia, siempre. María lloró en mis brazos durante media hora, lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Esa noche tomamos una decisión juntos. María seguiría viendo a David, pero ahora yo también lo conocería. Seríamos su familia, la familia que sus padres nunca fueron. Conocí a David. Una semana después, María me llevó a conocer a David. Vivía en un apartamento pequeño en Lavapiés con su pareja, Javier. Era un espacio acogedor, lleno de plantas, libros y arte en las paredes. David era delgado, con ojos amables que se parecían mucho a los de María. Cuando nos vio entrar, se puso nervioso. «Así que tú eres Mateo», dijo, ofreciéndome la mano. «Y tú eres David, el hermano que nunca supe que tenía». Nos sentamos los 4 en la pequeña sala. Javier hizo café, y durante las siguientes horas David me contó su historia con más detalle. El rechazo, la prisión, la lucha por reconstruir su vida. «María fue lo único que me mantuvo con vida», dijo en un momento. «Cuando estaba en prisión,
Cuando pensaba que no valía la pena seguir, pensaba en ella, en cómo venía a verme sin falta, en cómo nunca me juzgó, en cómo nunca dejó de ser mi hermana. Y nunca dejaré de serlo, dijo María, tomando su mano. Desde ese día, David se convirtió en parte de nuestras vidas. Lo invitábamos a cenar una vez al mes, siempre a escondidas, siempre con cuidado de que los padres de María no se enteraran. Lucía creció sin saber que tenía un tío. Decidimos esperar hasta que fuera mayor para contarle la verdad. Pero también tomamos precauciones. Documentamos todo. Cada vez que doña Beatriz nos amenazaba, lo anotábamos. Cada comentario cruel, cada intento de manipulación. Guardamos mensajes de texto, grabamos llamadas telefónicas, porque sabíamos que algún día esa mujer intentaría cumplir sus amenazas. Y teníamos razón. Los años pasaron. Lucía creció. Se convirtió en una niña brillante, curiosa, llena de energía. Terminó la primaria con honores. Entró a la secundaria y se enamoró de la psicología. «Quiero ayudar a la gente, papá», me dijo una vez. «Quiero entender por qué la gente sufre y cómo puedo ayudarlos a sentirse mejor». Yo trabajaba cada día para pagarle una buena educación. 16 horas en el taxi, a veces más. Mis manos desarrollaron callos permanentes del volante. Mi espalda empezó a dolerme crónicamente. Pero cada vez que veía a Lucía con sus libros, estudiando en la mesa de la cocina, cada sacrificio valía la pena. María mejoró con los años. La depresión nunca se fue completamente, pero aprendió a manejarla. Volvió a trabajar medio tiempo y, lo más importante, mantuvo su relación con David. Él se convirtió en un diseñador exitoso. Se casó con Javier en una pequeña ceremonia donde solo estuvimos nosotros tres como testigos, y aunque sus padres nunca lo aceptaron, David construyó una vida hermosa y llena de amor. Pero doña Beatriz seguía siendo un problema. Cada reunión familiar era una tortura. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada evento, esa mujer encontraba la manera de recordarnos que no éramos suficientemente buenos. «Mateo, ¿todavía conduces ese taxi viejo?», decía con su sonrisa falsa. «¿No has pensado en conseguir un trabajo de verdad?». «Lucía, cariño, ¿no te da vergüenza que tu padre sea solo un taxista? Tus primas tienen padres que son médicos, abogados, empresarios». Yo apretaba los dientes y sonreía. Por Lucía. Siempre por Lucía. Pero hubo un momento que casi me hace perder el control. Lucía tenía 14 años. Era su fiesta de cumpleaños en casa de sus abuelos. Una fiesta grande con toda la familia extendida. Yo me sentía fuera de lugar, como siempre, con mi traje barato entre todos esos hombres con sus trajes de marca y sus relojes caros. En un momento, escuché a doña Beatriz hablando con otras mujeres en la cocina. No sabían que yo estaba cerca. «Pobre Lucía», decía doña Beatriz. «Tan inteligente, tan hermosa, pero condenada a ser la nieta del taxista. Nunca podrá casarse bien. Ningún hombre de buena familia querrá estar con alguien de su nivel». «¿Y María?», preguntó otra mujer. «¿No puede hacer nada?». «María hizo su elección cuando se casó con ese hombre. Ahora tiene que vivir con las consecuencias, y Lucía también». Entré a la cocina. Todas las mujeres se callaron. «Doña Beatriz», dije con voz calmada pero firme, «si vuelve a hablar así de mi hija, será la última vez que nos vea, a cualquiera de nosotros». Doña Beatriz me miró con desprecio. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?». «No la estoy amenazando. Le estoy diciendo la verdad. Lucía es la mejor de esta familia. Tiene más bondad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo. Y si no puede verlo, entonces no merece tenerla en su vida». Salí de esa cocina temblando de rabia. María me siguió. «Mateo, gracias por defenderla». «Siempre la defenderé. Pero María, no sé cuánto más puedo soportar a tu madre». «Lo sé. Yo tampoco». Esa fue la última Navidad que pasamos con la familia de María. Después de eso, empezamos nuestras propias tradiciones. Solo nosotros tres, y David y Javier a veces. Comidas sencillas en nuestro apartamento pequeño, pero llenas de amor verdadero. María enfermó.
Cuando Lucía tenía 22 años y estaba en su último año de universidad, María empezó a sentirse mal. Dolores abdominales, cansancio extremo, pérdida de peso. Los médicos la revisaron, hicieron pruebas, más pruebas, y finalmente nos dieron el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cáncer de ovario, etapa 3. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo los pies. María tenía 57 años. Teníamos planes. Queríamos viajar cuando yo me jubilara. Queríamos ver a Lucía graduarse, casarse, tener hijos. Queríamos envejecer juntos. Pero el cáncer no respeta los planes. María luchó. Dios, ¿cómo luchó? Quimioterapia, radiación, cirugía. Perdió su cabello. Perdió peso hasta quedar en los huesos, pero nunca perdió su espíritu. Lucía dejó la universidad temporalmente para cuidar a su madre. Yo trabajaba para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. David venía todos los días para estar con su hermana, y por primera vez en 25 años, doña Beatriz mostró algo parecido a la emoción humana. Venía al hospital, se sentaba junto a la cama de María, pero incluso entonces no podía dejar de ser cruel. «Esto es lo que te ganaste por tu estilo de vida», le dijo a María un día. «Tanto estrés por vivir por debajo de tus posibilidades». María, débil y pálida, le respondió: «Mamá, he sido más feliz en mi pequeño apartamento con Mateo que todos los años que viví en tu casa grande y fría». Doña Beatriz no volvió al hospital después de eso. María murió en marzo del 2022, justo después del cumpleaños de Lucía, 22 años después de haberla traído al mundo. Sus últimas palabras fueron para Lucía: «Sé feliz, mi amor. No dejes que nadie te diga que no eres suficiente. Eres más que suficiente. Eres perfecta. Y para mí, gracias por amarme, por aceptar a mi hermano, por ser el mejor hombre que he conocido». El funeral fue pequeño. Nuestros amigos, David y Javier, algunos colegas de María. Los padres de María asistieron, pero se quedaron atrás, sin decir mucho. Cuando bajaron el ataúd, vi a doña Beatriz. No lloraba. Tenía esa misma expresión fría de siempre. Y cuando pasó junto a mí, me susurró algo que nunca olvidaré: «Ahora que María no está, finalmente puedo salvar a Lucía de ti». 3 años después de la muerte de María. Los años después de la muerte de María fueron los más difíciles de mi vida. No solo había perdido a mi esposa, sino que sentía como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Esa parte que sabía reír, esa parte que tenía esperanza. Pero tenía que seguir adelante, por Lucía. Ella terminó su carrera de psicología con honores. Consiguió trabajo en un centro de salud mental en Chamartín. Se mudó a su propio apartamento pequeño, no muy lejos del mío. Y yo seguí conduciendo mi taxi, aunque ahora con 60 años, cada día era un poco más difícil que el anterior. Mis rodillas crujían al entrar y salir del coche. Mi espalda me mataba después de 8 horas al volante. Pero no me podía jubilar todavía. Necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. David se convirtió en mi mejor amigo durante esos años. Cenábamos juntos una vez por semana. Hablábamos de María, de cómo la extrañábamos, de cómo ella habría estado orgullosa de Lucía. A veces llorábamos, a veces reíamos recordando los buenos momentos, pero siempre, siempre nos apoyábamos mutuamente. Lucía no sabía nada sobre David. Seguíamos guardando ese secreto, porque sabíamos que doña Beatriz aún tenía poder, aún tenía influencia, y temíamos lo que podría hacer si descubría que María había mantenido contacto con su hijo repudiado todos esos años. Entonces, hace un año, Lucía conoció a Rodrigo. Era un chico bueno, un abogado de 30 años que trabajaba en un bufete respetable. Venía de una familia acomodada de Salamanca, y lo más importante, parecía amar a Lucía genuinamente. La primera vez que me lo presentó, vi algo en sus ojos que me gustó: respeto. No me miraba como a un taxista sin valor, me miraba como al padre de la mujer que amaba. «Señor Mateo», me dijo en nuestra primera cena juntos, «Lucía me ha contado todo sobre usted.
sobre cómo la crió prácticamente solo después de que su madre se enfermó, sobre cómo trabajó día y noche para darle una educación, sobre cómo nunca se rindió. Usted es el tipo de hombre que yo aspiro a ser. Esas palabras me llegaron al alma, porque durante tantos años lo único que escuché fue desprecio. Y aquí estaba este joven, educado y exitoso, tratándome con dignidad. Rodrigo, le dije, solo quiero que mi hija sea feliz. Si tú la haces feliz, entonces eres bienvenido en nuestra familia. La hago feliz, y planeo seguir haciéndola feliz por el resto de mi vida. 6 meses después, Rodrigo le propuso matrimonio a Lucía en el Parque del Retiro. Ella llegó a mi apartamento esa noche con el anillo en el dedo y los ojos brillando de felicidad. «¡Papá, me voy a casar!». La abracé fuerte. «¿Eres feliz, hija?». «Más feliz que nunca». «Entonces yo también soy feliz». Pero en el fondo de mi corazón sentía un nudo de preocupación, porque cuando Lucía me dijo el apellido completo de Rodrigo, algo en mi memoria hizo clic. Rodrigo García de Mendoza. Y su madre era Beatriz García de Mendoza, prima lejana de doña Beatriz Sánchez, la madre de María. Las dos Beatrices se conocían y compartían la misma mentalidad de clase, la misma obsesión con las apariencias, el mismo desprecio por la gente común como yo. «Lucía», le pregunté con cuidado, «¿has conocido a los padres de Rodrigo?». «Sí, papá, su padre es muy amable, pero su madre…». Lucía hizo una pausa. «Su madre es un poco difícil». Difícil. Esa palabra, educada, que la gente usa cuando quiere decir horrible. ¿Difícil cómo? Bueno, cuando supo que yo era psicóloga, pareció impresionada. Pero cuando le conté que tú eras taxista, Lucía bajó la mirada. Su expresión cambió. Hizo un comentario sobre diferentes niveles sociales, pero Rodrigo la calló inmediatamente, me defendió. Sentí la vieja rabia familiar subiendo por mi garganta. Otra Beatriz, otra mujer rica que pensaba que el dinero la hacía mejor que los demás. «Hija, ¿estás segura de esto? No quiero que pases por lo que tu madre pasó». Lucía tomó mis manos. «Papá, Rodrigo no es como su madre. Él me ama, y yo lo amo a él. Vamos a estar bien». Quise creerle. Realmente quise. Los problemas comenzaron. Durante los siguientes meses, la planificación de la boda se convirtió en un campo de batalla. Doña Beatriz García quería controlar todo: la iglesia, el salón, la lista de invitados, el menú, la música, todo. Lucía llegaba a mi casa cada semana con nuevas historias de los comentarios hirientes de su futura suegra. Dice que la boda debe ser en su club privado, pero solo tienen espacio limitado para 100 personas. ¿Y cuál es el problema? Papá, tú tienes amigos, tus compañeros taxistas, los vecinos del edificio que me vieron crecer, David y Javier, aunque ella no sabe de ellos. Yo quiero que todos estén en mi boda, pero ella dice que debemos mantener cierto nivel. Lucía, es tu boda, no la de ella. Lo sé, pero Rodrigo dice que su madre amenazó con no pagar nada si no hacemos las cosas a su manera. Y papá, una boda en Madrid es carísima. No podemos pagarla solos. Yo puedo conseguir el dinero. Venderé el taxi si es necesario. No, papá, no. Ese taxi es tu sustento. No voy a dejar que sacrifiques eso. Pero las cosas empeoraron. Doña Beatriz comenzó a llamar a Lucía directamente. Invitaciones a tomar té y hablar de la boda, que se convertían en interrogatorios sobre su vida, su familia, sus planes futuros. Lucía, querida, ¿dónde planean vivir después de la boda? Rodrigo y yo vamos a alquilar un apartamento en Malasaña. Ya encontramos uno que nos encanta. ¿Malasaña? Doña Beatriz arrugó la nariz como si hubiera olido algo podrido. Pero ese barrio es tan bohemio, tan común. ¿No preferirías algo en Salamanca? Tengo contactos. Puedo ayudarles a conseguir algo apropiado. Gracias, pero ya tomamos nuestra decisión. Ya veo. Doña Beatriz tomó un sorbo de su té caro. Espero que Rodrigo no termine arrepintiéndose de casarse con alguien tan limitado en ambiciones. Cada comentario era una pequeña puñalada.
no lo suficientemente obvia como para ser un insulto directo, pero lo suficientemente clara como para herir. Y luego vino el día que cambió todo. Un mes antes de ese día terrible en mi apartamento, doña Beatriz invitó a Lucía a su casa, sin Rodrigo, solo ellas dos. Lucía me contó después lo que pasó, palabra por palabra. Doña Beatriz sirvió té en tazas de porcelana tan fina que parecían hechas de luz. La casa era enorme, llena de muebles antiguos y pinturas caras, todo diseñado para intimidar. Lucía, necesito hablarte de algo importante, algo que he estado considerando mucho. Dígame. Verás, he estado investigando un poco sobre tu familia, solo para conocer mejor de dónde vienes. Es lo que hacemos en nuestra familia antes de cualquier unión importante. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Investigando? Sí, querida, y descubrí algo interesante, algo sobre tu padre. ¿Qué sobre mi padre? Doña Beatriz se levantó y fue a un armario antiguo. Sacó una caja vieja llena de fotografías. Verás, soy prima lejana de Beatriz Sánchez, la madre de tu madre María. Nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años, y ella me contó algunas cosas preocupantes. ¿Qué cosas? Doña Beatriz sacó una fotografía, la fotografía de María con David. Tu madre tuvo una aventura antes de que tú nacieras, con este hombre. Lucía tomó la foto con manos temblorosas. Su madre se veía joven, feliz, de pie junto a un hombre guapo que sonreía a la cámara. ¿Quién es? Según Beatriz, era el amante de tu madre, y hay una muy alta probabilidad de que Mateo no sea tu verdadero padre biológico. El mundo de Lucía se detuvo. Las palabras llegaron como golpes físicos. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tu identidad podría ser una mentira, querida. Que el hombre que criaste creyendo que era tu padre podría no serlo en absoluto. Y que tu madre... Bueno, tu madre no era la santa que todos creen. Lucía sintió náuseas. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque tienes derecho a saber la verdad antes de casarte con mi hijo. Porque si Mateo no es tu padre, entonces toda tu vida está construida sobre una mentira. Y yo no puedo permitir que mi hijo, mi único hijo, se case con alguien cuya existencia misma es un fraude. Usted está mintiendo. ¿Mintiendo? Doña Beatriz rió sin humor. Pregúntale a Mateo sobre esta foto. Mira su reacción. Los mentirosos siempre se delatan cuando se enfrentan a la evidencia. Lucía se levantó, mareada. La habitación daba vueltas. Necesito irme. Lucía, espera. Doña Beatriz se puso de pie. Toma la fotografía, muéstrasela, y cuando descubras que tengo razón, cuando descubras que tu padre te ha estado mintiendo toda tu vida, recuerda que yo intenté salvarte, que intenté evitar que cometieras el error de atarte a una familia de mentirosos y tramposos. Mi padre no es un mentiroso. Entonces, ¿por qué tu abuela materna nunca lo aceptó? ¿Por qué siempre hubo tensión? Porque ella sabía la verdad, Lucía. Sabía que su hija había sido infiel. Sabía que tú podrías no ser realmente una Jiménez. Lucía tomó la fotografía y salió corriendo de esa casa. Lloró en el metro, lloró en la calle, lloró todo el camino hasta mi apartamento. Y cuando llegó, pálida, temblando, con esa foto en la mano, me hizo la pregunta que rompió mi corazón. Papá, mi suegra me dijo que tú no eres mi padre. La verdad finalmente sale a la luz. La abracé mientras lloraba. Su cuerpo temblaba contra el mío. Podía sentir su corazón latiendo acelerado. Podía oler su miedo, su confusión, su dolor. Y supe que había llegado el momento que había temido durante 18 años, el momento de contar la verdad. Lucía, dije suavemente, apartándola lo suficiente para mirarla a los ojos. Ese hombre en la fotografía no es tu padre biológico. Vi cómo su cara se descomponía, cómo las lágrimas brotaban de nuevo.
Entonces es verdad. No, hija, escúchame. Ese hombre no es tu padre biológico porque yo sí lo soy. Ese hombre es tu tío, el hermano de tu madre. Lucía parpadeó confundida. ¿Qué? Me senté en el sofá, jalándola suavemente para que se sentara conmigo. Su nombre es David. Es el hermano menor de tu madre. Y durante los últimos 25 años, tu abuela ha estado guardando esta fotografía como un arma, esperando el momento perfecto para usarla contra nosotros. No entiendo. Mamá nunca me habló de un hermano. Porque los padres de tu madre lo repudiaron, lo borraron de la familia, y tu madre tuvo que verlo en secreto durante años. Durante la siguiente hora le conté todo, desde el principio, cómo conocí a María, cómo sus padres me odiaron desde el primer día, cómo descubrí que María estaba viendo a alguien en secreto y pensé que me estaba engañando, cómo contraté al investigador y descubrí la verdad sobre David. Le conté sobre la homosexualidad de David, sobre cómo sus abuelos lo echaron de casa, sobre la prisión, sobre cómo María fue la única que nunca lo abandonó. Tu madre fue la persona más valiente que he conocido, le dije. Eligió el amor sobre el dinero, eligió la familia real sobre las apariencias y sufrió por ello cada día. Lucía lloraba en silencio ahora, lágrimas que rodaban por sus mejillas sin sonido. ¿Por qué nunca me lo contaron? Porque te queríamos proteger, porque sabíamos que tu abuela Beatriz usaría cualquier cosa contra nosotros, y porque tu madre me hizo prometer algo antes de morir. ¿Qué? Me hizo prometer que algún día te contaría sobre David, pero solo cuando fuera el momento correcto, cuando fueras lo suficientemente fuerte para manejar la verdad, y cuando pudieras conocerlo sin peligro. ¿Conocerlo? David está vivo, Lucía. Vive aquí en Madrid. Es un diseñador gráfico exitoso. Está casado con un hombre maravilloso llamado Javier. Y durante todos estos años ha estado esperando el día en que pudiera conocer a su sobrina. Lucía se quedó en silencio durante largo rato, procesando, asimilando, reorganizando toda su vida en su mente. ¿Puedo conocerlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, pero primero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Fui a mi habitación y saqué una caja del armario. Una caja que había estado guardando durante años. Documentos, mensajes de texto impresos, grabaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos. Todo meticulosamente organizado. Durante años, tu abuela Beatriz nos amenazó. Amenazó con quitarte de nosotros, con destruir mi reputación, con arruinarnos económicamente. Tu madre y yo documentamos todo, cada amenaza, cada comentario cruel, cada manipulación. Lucía miró la caja con ojos grandes. ¿Por qué? Porque sabíamos que algún día ella intentaría algo, y queríamos estar preparados. Queríamos poder defendernos. Le mostré algunos de los documentos. Mensajes de texto donde doña Beatriz amenazaba a María con quitarle a su hija si seguía viendo a David. Correos electrónicos donde hablaba de limpiar la familia de elementos indeseables. Grabaciones de llamadas telefónicas donde decía cosas como ese taxista inmundo y esa niña contaminada por la pobreza. Esto es horrible, susurró Lucía. Tu madre sufrió esto durante años, pero nunca te lo mostró, porque quería que tuvieras una infancia feliz. Quería que crecieras sin el veneno de esa mujer. Lucía cerró la caja, se secó las lágrimas, y vi algo cambiar en sus ojos. La confusión y el dolor fueron reemplazados por determinación. Quiero conocer a David, dijo con voz firme. Quiero conocer a mi tío, y quiero saber cómo podemos detener a la madre de Rodrigo. Conociendo a David. Al día siguiente, llevé a Lucía al apartamento de David en Lavapiés. Él sabía que veníamos. Le había llamado la noche anterior y le conté todo lo que había pasado. Cuando David abrió la puerta, vi que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban. Lucía, dijo con voz quebrada,
No sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Lucía lo miró. Realmente lo miró. Y en su cara vio los rasgos de su madre, los mismos ojos, la misma sonrisa suave, la misma bondad. Tío David, dijo simplemente, y se abrazaron. Javier preparó café mientras los tres nos sentábamos en la sala. David le contó a Lucía todo sobre su vida, sobre su infancia con María, sobre el rechazo de sus padres, sobre la prisión y cómo María nunca dejó de visitarlo. Tu madre me salvó la vida, le dijo David a Lucía. Literalmente, hubo momentos en prisión donde quería rendirme, donde pensaba que sería más fácil simplemente desaparecer. Pero entonces pensaba en ella, en cómo venía cada 2 semanas sin falta, en cómo me traía libros y me hablaba del futuro, en cómo nunca, nunca me juzgó. Ella nunca mencionó nada, dijo Lucía, ni una palabra, porque te estaba protegiendo, de mis padres, de su veneno, pero también me contaba todo sobre ti, cada logro, cada momento feliz. Sentía como si te conociera, aunque nunca nos habíamos conocido. Pasamos toda la tarde allí. David le mostró a Lucía fotos de él y María de niños. Le contó historias de su hermana que yo nunca había escuchado. Y poco a poco vi cómo Lucía conocía a su madre de una manera completamente nueva. Cuando nos fuimos esa noche, Lucía abrazó a David fuerte. No voy a dejar que te borren otra vez, le dijo. Eres mi familia. Y voy a asegurarme de que todos lo sepan. El plan. Esa noche, Lucía, David, Javier y yo nos sentamos en mi apartamento y creamos un plan. La madre de Rodrigo está usando esa foto como arma, dijo Lucía. Necesitamos quitarle ese poder. ¿Cómo?, preguntó Javier. Exponiendo la verdad, toda la verdad. No solo sobre la foto, sino sobre todo lo que mi abuela Beatriz hizo durante años. David se veía nervioso. Lucía, si hacemos esto, tus abuelos van a... No me importa, interrumpió Lucía. Esa gente le hizo daño a mi madre durante años, le hicieron daño a mi padre, y ahora están tratando de hacer lo mismo conmigo. Se acabó. Saqué la caja de documentos. Tenemos años de evidencia, amenazas, manipulación, discriminación. Y yo tengo algo más, dijo David calladamente. Sacó su teléfono. Durante años guardé correos electrónicos de mi madre, correos donde me llamaba abominación, donde decía que preferiría que estuviera muerto, donde amenazaba a María con desheredarla si seguía en contacto conmigo. Lucía miró todo el material. Esto es suficiente, pero necesitamos algo más. Necesitamos exponer a doña Beatriz García también, la madre de Rodrigo. ¿Cómo? Ella solo te mostró la foto. Pero la obtuvo de mi abuela Beatriz, lo que significa que las dos están colaborando. Y si están colaborando para separarme de Rodrigo usando mentiras, entonces necesitamos probarlo. Pensamos durante horas, y finalmente tuvimos un plan. La trampa. Al día siguiente, Lucía llamó a doña Beatriz García. Puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Doña Beatriz, tiene razón, dijo Lucía con voz temblorosa, actuando perfectamente. Hablé con mi padre sobre la foto y él admitió que no es mi padre biológico. Escuchamos un grito ahogado del otro lado. ¿Lo ves, querida? Te dije que... Pero no sé qué hacer, continuó Lucía, dejando que su voz se quebrara. No sé si debo contarle a Rodrigo, no sé si debo cancelar la boda. Por supuesto que debes cancelar la boda, dijo doña Beatriz rápidamente. No puedes casarte con mi hijo sabiendo que eres producto de una aventura, que tu familia está llena de mentiras. Pero lo amo. El amor no es suficiente, querida. Necesitas pensar en el futuro, en los hijos que tendrán. ¿Quieres que lleven esa mancha, esa vergüenza? ¿Qué debo hacer entonces? Termina el compromiso, suavemente. Dile a Rodrigo que te diste cuenta de que no son compatibles. Y luego, bueno, tal vez deberías considerar mudarte lejos de Madrid. Empezar de nuevo donde nadie conozca tu situación. ¿Mudar? ¿Dejar a mi padre? Ese hombre no es tu padre, Lucía.
Es solo un taxista que crió a la hija de otro. Hombre, no le debes nada. Lucía apretó los puños, pero mantuvo la voz calmada. ¿Y mi abuela Beatriz? ¿Ella sabe que usted me contó todo esto? Por supuesto. Ella fue quien me pidió que interviniera. Las dos estamos de acuerdo en que esta boda no puede suceder. Sería un desastre para ambas familias. Ya veo. Entonces, ¿vas a terminar con Rodrigo? Voy a pensar en ello. Gracias por abrirme los ojos. De nada, querida. Solo quiero lo mejor para ti, aunque eso signifique que no puedes estar con mi hijo. Cuando Lucía colgó, tenía lágrimas de rabia en los ojos. ¿Escucharon eso? Admitió que está conspirando con mi abuela. Admitió que quieren destruir mi relación. Y lo grabamos todo, dijo Javier, levantando su teléfono donde había estado grabando la llamada. Ahora, dijo Lucía, es tiempo de hablar con Rodrigo. Rodrigo descubre la verdad. Lucía le pidió a Rodrigo que viniera a mi apartamento. Él llegó confundido, sin saber qué esperar. Lucía, ¿qué está pasando? Tu mensaje sonaba urgente. Siéntate, Rodrigo. Hay algo que necesitas saber. Durante la siguiente hora, Lucía le contó todo, sobre David, sobre la foto falsa, sobre las amenazas de su abuela durante años, y sobre la conspiración entre su madre y su abuela para destruir su relación. Rodrigo escuchó en silencio. Su cara pasó de confusión a shock, a furia absoluta. ¿Mi madre hizo qué? Lucía le mostró todo, los documentos, las grabaciones, la llamada de esa mañana. Rodrigo se puso de pie, temblando de rabia. Voy a hablar con ella, ahora. Espera, dije, hay una mejor manera de hacer esto. ¿Cuál? Enfrentarla, pero no solo a ella, a las dos, juntas, delante de toda la familia. La confrontación final. Una semana después, organizamos una reunión familiar. Fue idea de Rodrigo. Le dijo a su madre que necesitaba hablar sobre los planes finales de la boda, que quería que toda la familia estuviera presente. Doña Beatriz García estaba encantada. Pensó que finalmente había ganado, que Lucía había terminado el compromiso. La reunión fue en la casa de los padres de Rodrigo, una casa enorme en el barrio de Salamanca. Estaban presentes los padres de Rodrigo, sus abuelos, sus tíos, y por invitación especial de Rodrigo también estaban presentes los abuelos de Lucía, don Alfonso y doña Beatriz Sánchez. Las dos Beatrices se saludaron con besos falsos en las mejillas, cómplices hasta el final. Rodrigo se puso de pie cuando todos estaban sentados. Gracias a todos por venir. Quería reunirlos porque hay algo importante que necesito compartir. Por supuesto, hijo, dijo su madre con una sonrisa satisfecha. Entendemos que tú y Lucía han decidido. Hemos decidido adelantar la boda, interrumpió Rodrigo, y hacer algunos cambios importantes. Doña Beatriz García palideció. ¿Qué? Pero antes de hablar de eso, hay algunas cosas que necesitan ser aclaradas, algunas mentiras que han sido contadas. Rodrigo asintió. Hacia mí. Yo saqué la caja de documentos. Durante los últimos años, comenzó Rodrigo, mi madre y la abuela materna de Lucía han estado conspirando para destruir nuestra relación. Usando mentiras, manipulación y una fotografía sacada de contexto. Rodrigo, no sé de qué estás hablando, dijo su madre, pero su voz temblaba. Lucía se puso de pie y mostró la fotografía. Esta foto es de mi madre con su hermano David, a quien sus padres repudiaron por ser gay. Un murmullo recorrió la habitación. Don Alfonso se puso pálido. Doña Beatriz Sánchez apretó su bolso como si fuera un salvavidas. Mi abuela guardó esta foto durante 25 años, continuó Lucía, y la usó para convencer a la madre de Rodrigo de que mi padre no es mi padre biológico, de que mi madre tuvo una aventura. Todo para destruir mi compromiso. Esto es ridículo, espetó doña Beatriz Sánchez. Esa niña no sabe de lo que habla. ¿No? David entró a la habitación. Había estado esperando en la cocina. Hola mamá, hola papá. Han pasado muchos años. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Don Alfonso se levantó de su silla, tambaleándose. Doña Beatriz Sánchez se veía como si hubiera visto un fantasma. «Tú», susurró, «no deberías estar aquí». «¿Por qué? Porque me echaron de casa por ser quien soy. Porque decidieron que era mejor pretender que yo no existía». David se paró junto a Lucía. «Esta es mi sobrina, la hija de mi hermana María, que fue la única persona en esta familia que tuvo el coraje de amarme incondicionalmente». Rodrigo comenzó a reproducir la grabación de la llamada telefónica. La voz de su madre llenó la habitación, diciendo cosas horribles sobre Lucía, sobre mí, sobre nuestra familia. El padre de Rodrigo, que había estado sentado en silencio, se levantó. «Beatriz, ¿es verdad esto? ¿Conspiraste para destruir la relación de nuestro hijo?» Yo solo quería protegerlo. Esa niña viene de una familia de mentirosos y... ¡Basta!». El padre de Rodrigo rara vez alzaba la voz, pero ahora retumbaba por la habitación. «Me avergüenzas, avergüenzas a esta familia». Se volvió hacia Lucía y hacia mí. «Señor Mateo, Lucía, les pido disculpas en nombre de mi esposa. Sus acciones son imperdonables». «No son solo sus acciones», dije calladamente. Saqué más documentos de la caja. Durante años, la madre de María nos amenazó, nos humilló, trató de quitarnos a nuestra hija, y lo documentamos todo. Empecé a leer mensajes de texto, correos electrónicos, transcripciones de llamadas grabadas. Cada pieza de evidencia era un golpe, un recordatorio del veneno que había envenenado nuestra familia durante décadas. Cuando terminé, doña Beatriz Sánchez estaba llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de haber sido expuesta. «Hicimos lo que era necesario», dijo con voz temblorosa, «para mantener el honor de la familia, para mantener los estándares». «No», dijo Lucía con voz fuerte y clara. «No hicieron nada por la familia, lo hicieron por el orgullo, por el ego, por la obsesión con las apariencias, y en el proceso destruyeron cualquier posibilidad de tener una familia real, una familia con amor». Se volvió hacia Rodrigo. «Si todavía quieres casarte conmigo, me encantaría ser tu esposa. Pero no habrá boda en su club, no habrá boda con su dinero. Haremos nuestra propia boda, a nuestra manera, con la gente que realmente nos ama». Rodrigo tomó su mano. «No hay nada que quiera más». Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Rodrigo se volvió hacia su madre y dijo: «Estás desinvitada de mi boda. De hecho, hasta que puedas disculparte genuinamente con Lucía y su familia, estás desinvitada de mi vida». Doña Beatriz García soltó un grito ahogado. «¡No puedes hacer eso!». «Puedo, y lo estoy haciendo». Tomó la mano de Lucía y salimos todos de esa casa. Yo, Lucía, Rodrigo, David y Javier, dejando atrás a las dos Beatrices y su mundo de apariencias vacías. 6 meses después. La boda fue pequeña pero perfecta. 50 personas en una iglesia pequeña en Carabanchel. Mis amigos taxistas, los vecinos, los colegas de Lucía del Centro de Salud Mental, los amigos de Rodrigo del bufete que realmente lo apreciaban. David caminó a Lucía por el pasillo, junto conmigo. Los dos llevamos a la hija de María hacia su futuro. El padre de Rodrigo asistió. Su madre no. Ella había elegido su orgullo sobre su hijo. Los padres de María tampoco vinieron. Don Alfonso había intentado llamar a Lucía varias veces, pero ella no respondió. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. En mi discurso como padre de la novia dije: «María, mi amada esposa, me hizo prometer que siempre protegería a nuestra hija, que siempre lucharía por ella. Y hoy, mientras la veo casarse con un hombre que la ama como se merece, sé que cumplí esa promesa». Lucía lloró. Yo lloré. Todos lloramos. Después de la ceremonia, en la pequeña recepción en un restaurante local, Lucía se acercó a mí. «Papá, quiero decirte algo». «Dime, hija». Durante un momento terrible, cuando me mostraron esa foto, dudé.
Dudé de ti, dudé de mamá, dudé de todo lo que conocía. Y lo siento. Siento haber dudado incluso por un segundo. La abracé fuerte. No tienes que disculparte. Esa era exactamente su intención. Hacerte dudar, hacerte cuestionar. Pero al final, la verdad ganó. El amor ganó. Mamá estaría orgullosa de nosotros, ¿verdad? Más orgullosa de lo que puedas imaginar. Esa noche, mientras veía a Lucía bailar con Rodrigo, con David y Javier riendo en una mesa cercana, con mis amigos celebrando, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Porque finalmente, después de décadas de luchar, de soportar, de resistir, había ganado. No había ganado dinero, no había ganado estatus, no había ganado respeto de la alta sociedad, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado el amor de mi hija. Había protegido su felicidad. Había expuesto la verdad. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Porque soy Mateo Jiménez, un taxista de 60 años de Madrid, y soy el padre más orgulloso del mundo.